Junca dice, espera millones de ataques a un sistema informático del Tribunal Electoral viejo y débil. Este es el pie de la publicación de este periódico, que nuevamente junto con otros medios son los que desestabilizan, son los que crean zozobra, incertidumbre, inseguridad en el panameño. No somos nosotros los ciudadanos de a pie, no somos los de las redes sociales. Estos medios provocan zozobra. Hicieron lo mismo con la campaña de José Raúl Mulino. Hicieron lo mismo cuando hablaron del caso de Zulay Rodríguez. Hicieron lo mismo con la nacionalidad de Rómulo Rux. Estos medios crean zozobra, crean ambientes y crean atmósferas de incertidumbre a nivel nacional y a nivel internacional, porque cuando los entrevistan a ellos, transmiten una información errónea, falsa, incompleta, insostenible, imperdonable también, como medios de comunicación, diciendo este poco de barrabasadas a nivel internacional, pasando el ridículo, como si Panamá pasando pena como siempre. Y aquí me salen con esta noticia. El presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, admitió que las pruebas de penetración que solicitó han tenido resultados que no se esperaban. Imagínate eso, a cuántos días del 5 de mayo que salga esta publicación. ¿Qué se busca con eso? Dice, lo cual es un problema, ya que en 2014 tuvimos 1.5 millones de ataques y en 2019 92 millones de ataques. Eso es una progresión exponencial, muy exponencial sin duda, agrego yo. Y puedo esperar que la cantidad de ataques que vamos a recibir para este proceso electoral va a ser muchísimo mayor. Volvamos a pluma y papel. Entonces, volvamos a las señales de humo. Llevemos las actas a caballo, en canoa. No hay problema. Contemos voto a voto y lo apuntamos en un papel. Guardemos los papeles. El sistema del Tribunal Electoral es bueno. Es muy bueno. Me consta porque tengo fuentes de confianza que me han expresado que el sistema es de total confianza. Valga la redundancia. Indiscutiblemente. Entonces, ¿qué busca la prensa con esto? La prensa nacional, en general, los medios de comunicación. ¿Qué quieren crear? Faltando menos de 5 días, ¿verdad? 5 o 6 días para las elecciones del 5 de mayo. Que uno tenga temor de que cuando uno vote por el color azul, o por el color morado, o por el color bandera de arcoíris, el color que yo quiera, el que me dé la gana, porque el voto es secreto. Y el voto siempre será secreto y jamás este ciudadano va a decir por quién va a votar. Porque el voto es secreto. ¿Qué es lo que les pasa? Haters, animalitos del bosque. El voto es secreto. Yo le puedo decir toda la vida que yo voy a votar por fulanito, fulanita, fulanito. Y el día del voto, ¿qué? ¿Tú viste por quién yo voté? ¿Tú viste por quién yo voté? ¿Tú tenías una cámara cuando yo estaba votando? ¿Qué pasa, loco? En fin, volvemos a lo que realmente importa. Volvemos a lo que realmente importa. ¿Qué atmósfera está creando los medios de comunicación? Aquí no es el tribunal, ¿eh? Yo no tengo dudas de la integridad de cada uno de los chicos y chicas que van a trabajar el 5 de mayo. No tengo dudas, son gente que esté muy entusiasmada. Porque para muchos es su primera experiencia en un torneo electoral. Ojalá no se desanimen, porque son maratónicas esas jornadas que van a trabajar. Van a entrar a las 5, 5:30 de la mañana, ¿verdad? Algunos más tardar a las 6, pero ya a esa hora tienen que tenerlo casi todo listo. La mesa, la votación, firmando las boletas, firmando las papeletas, revisando los padrones, tanto el de consulta como el de firma, teniendo todo al día, contando el personal, revisando sus credenciales. Todo eso lo tienen que hacer. Y son gente independiente, que no pertenece a ningún partido político
y que no trabajan para el Tribunal Electoral. Importante, importante eso. Los que van a contar los votos no trabajan para el Tribunal Electoral. Son educadores, son albañiles, son enfermeras, son estudiantes, son practicantes, son panameños independientes que no tienen nada que ver ni con el tribunal ni con ningún partido político. Hay mucha gente que no sabe eso. Entonces, ¿qué atmósfera están creando los medios con los ataques? Y no especifica qué tipo de ataques. Ataques electrónicos, ataques cibernéticos, o ataques como los tiempos de antes que venían con pistola en mano a robarse la urna, en los años 80, en la época de Noriega. ¿Están hablando de ese tipo de ataques? ¿Están hablando de malos conteos, de actas desaparecidas? Estamos hablando de eso, porque eso sí es grave, y eso es un delito, y eso hay que evitarlo al máximo. Errores se van a cometer, se pueden cometer, y sobre todo cuando son las 11 de la noche y la muchachita, presidenta de la mesa, está cantándole al vocal los votos válidos, los votos no válidos, y se equivocó por un nombre. ¡Ey! Se la quieren comer viva. Es un ser humano. La gente se cansa. Pero bueno, estas son las situaciones, y nuevamente, los medios de comunicación tienen un deber de informar, no de desinformar, no de crear atmósferas, no de meter cizaña como hace este medio y otros medios que usted conoce, que diariamente están metiéndole morbo, cizaña y desinformando a los panameños. ¿Cuántos panameños están diciendo vota casilla 1 y 3? Vota casilla 4 y 5. Dale gancho al 4 y al 5 también. O dale gancho al 6 y al 7 al mismo tiempo. Gente que a propósito está tratando de crear atmósferas para que se anulen los votos, porque hay gente mala en este país. Hay mucha gente mala que lo que quiere es joder, porque quieren este país como está. Hay gente que no le conviene que este país cambie. Entonces, una noticia incompleta, una noticia cizañosa, una más, de este medio y de otros medios de comunicación. Y bueno, aquí estamos nosotros para darte una información honesta, real, verdadera, sin mentiras, sin compromisos con ningún candidato político, gracias a Dios. Porque mi partido político es Panamá. Y el 5 de mayo, tú y yo tenemos derecho a votar y a saber de primera mano cómo va ese conteo. Y que se haga valer nuestra voluntad ciudadana, como tiene que ser. Así que ya lo saben, el 5 de mayo. No se dejen enredar, no se dejen marear. No pierdas tu tiempo viendo los medios de comunicación tradicionales, que lo único que hacen es marearte, enredarte y meterte cizaña. Con miedo, que peligro, que la seguridad, que qué va a pasar. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No tengas miedo, sal a votar temprano. Y regresa a la escuela. Porque lo que no quieren ellos es que tú regreses. No quieren que tú regreses para que tú cuentes los votos. Eso es lo que pasa. Nos vemos el 5 de mayo. You know.